Muy bien, así que estamos de vuelta. Señor Lobo, no me enrollo más. Todo tuyo el programa. Adelante. Pues muchas gracias. En estos 15 minutos antes de la entrevista, voy a hablar hoy, voy a hacer una sección un poquito especial, me voy a saltar un poco el guión que estoy haciendo, porque hoy quiero hablar de algo concreto, pero también extenso, que es hacer un pequeño recordatorio de los procesos revolucionarios, los procesos de resistencia activa del siglo XX, fundamentalmente. Hay algunos de ellos que todavía continúan, otros que cerraron procesos históricos, pero que han marcado nuestra historia y forman parte de nuestra conciencia colectiva. Al final de este repaso voy a explicar las razones por las que hoy quiero hablar de esto, y voy a hacer el repaso de forma geográfica. Para ello voy a empezar por el continente africano. En esta nueva temporada de Conexión con Bruselas ya hemos hablado de Thomas Sankara en su momento en Burkina Faso. Hemos hablado el caso de la ANC en Sudáfrica con Mandela y Patrick de Klerk. Hemos hablado de Lumumba en el Congo. Y en el continente africano hay un conflicto de los que voy a hablar hoy. Va a ser resumidamente, pero dando ciertas pinceladas. Hay un conflicto que nos toca muy de cerca, que es el conflicto del Sáhara Occidental y el Frente Polisario. En el año 73 se crea el Frente Polisario, que establece un proceso de contestación armada a la invasión española del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental era una colonia, pero al final era una colonia española, pero al final era una provincia más. Y en el año 75 España decide abandonar a esa provincia y a sus habitantes, que eran ciudadanos españoles de pleno derecho. Deja esa región a su suerte y Mauritania y Marruecos empiezan un conflicto bélico para repartirse este territorio que deriva en una ocupación ilegal de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas. Hay un proceso bélico del Frente Polisario contra estos dos países que culmina en el año 91 con un cese al fuego acordado en el marco de Naciones Unidas y con una resolución que obliga al Estado de Marruecos a hacer un referéndum de autodeterminación, cosa que ha incumplido durante los últimos 31 años y lo ha ido retrasando sine die. ¿Cuáles son las consecuencias de este conflicto? Vamos a centrarnos en esta revisión de estos procesos revolucionarios, estos procesos de resistencia activa, también en las consecuencias humanas y humanitarias. Pues en el caso de este conflicto estamos hablando de 175.000 refugiados en los campos de Tinduf. Ha habido un proceso de solidaridad, sobre todo de españoles, que traen a chicos saharauis en verano para tratamientos médicos, sobre todo a nivel de la vista. Hay un gran apoyo internacional. Es un pueblo ahora mismo, los refugiados saharauis, que sobreviven gracias a solidaridad internacional, que hay que decirlo, es menguante, su situación cada vez es más crítica. Las condiciones en los campos de refugiados son terribles. 2/3 de las mujeres sufren anemia, hay un tercio de desnutrición infantil. Ya estamos hablando de la tercera generación de refugiados que han nacido y se crían en situaciones de desesperanza y que les obligan o les empujan a la migración hacia España o hacia otras zonas de Europa. Continuando ahora con Oriente Medio, hay dos conflictos que también nos tocan de cerca y forman parte de esta conciencia colectiva y también explica parte de estos episodios de los perdedores de la historia, que es el conflicto palestino y el conflicto kurdo. El conflicto palestino, como sabemos, el Reino Unido en el año 47 decidió dar el territorio de Palestina al Estado de Israel. Se creó un Estado sionista que ha generado muchas tensiones con los vecinos árabes, que derivó en un conflicto, en la Guerra de los 6 Días famosas, en dos intifadas, en una política de colonización dirimida e ilegal por dos resoluciones de Naciones Unidas y que han sido vetadas por el hermano mayor de Israel, que son los Estados Unidos. Y de nuevo, como en el caso de Palestina, como en el caso del Frente Polisario y del Sahara, las consecuencias son de nuevo para el pueblo. En los años 50, estos conflictos y este proceso de ocupación llevaron a 750.000 refugiados y hoy en día estamos hablando de 5 millones de refugiados palestinos que se reparten en 68 campos de refugiados, 58 oficiales amparados por Naciones Unidas, 10 ilegales, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, pero también en Jordania, en Líbano, en Siria. Las condiciones de los refugiados son paupérrimas. Muchos de los palestinos que están en países árabes vecinos son tratados como ciudadanos de tercera categoría. Los palestinos que viven en campos de refugiados de Gaza y Cisjordania están sometidos a una situación represiva brutal por parte del ejército israelita.
Y su regreso, el derecho de regreso de estos refugiados forma parte siempre de los diálogos de paz y es probablemente uno de los elementos de bloqueo más importantes, el derecho de regreso de los refugiados palestinos. Otro conflicto en Oriente Medio es el conflicto kurdo. El Kurdistán es una región que está entre cuatro países, Irak, Irán, Siria y Turquía. Es una región muy rica en recursos hídricos, en agua y sobre todo en petróleo, lo que hace que sea una región que obviamente genera muchos intereses geoestratégicos en estas cuatro naciones. Hay un grupo marxista que es el PKK, el Partido Kurdo de los Trabajadores, que en los años 70 inició un conflicto, una confrontación armada contra estos cuatro estados y fundamentalmente contra Irak y contra Turquía, que ha tenido consecuencias terribles, una vez más, a nivel humanitario. El conflicto con Irak, que comenzó un proceso de arabización a finales de los 60 hasta principios de los 80, hizo que 3 millones de kurdos tuvieran que abandonar o desplazarse del Kurdistán. La guerra del Golfo Pérsico, la primera, dio origen a 1,5 millones de refugiados kurdos. Y el conflicto con Turquía, que es probablemente el más intenso, ha dado lugar a 2 millones de refugiados o de desplazados kurdos. Hay una pequeña esperanza con el conflicto sirio, terrible, pero que ha hecho que la guerrilla kurda, con una representación muy importante de mujeres, haya conseguido cierta autonomía por primera vez en la historia del pueblo kurdo. Otro de las historias de estos perdedores de la historia, de estos pueblos oprimidos y que han sufrido procesos de opresión y de exclusión. Ahora, en Asia es algo que desconocemos más allá de la revolución cultural china. Hay un proceso de insurgencia que es la insurgencia nasalista en la India, que bebe mucho de esta guerrilla, bueno, de la revolución maoísta china, se inspira mucho en la cultura de Mao Zedong. De hecho, es una insurgencia que sigue viva hoy en día. Se habla del Corredor Rojo, que es toda la parte este de India, es una parte muy extensa. Tienen una fuerte ideología maoísta en la que hay una lucha de campesinos de las clases más bajas para intentar desplazar por la fuerza al gobierno de las élites culturales, de las élites políticas indias. Tienen un fuerte apoyo popular. Estamos hablando de una fuerza de 20.000 combatientes, del que un 40% son mujeres. Ha inspirado a gobiernos como el de Kerala, que es uno de los pocos gobiernos comunistas del mundo que fueron elegidos democráticamente. Y es otra de las insurgencias o revoluciones armadas que hoy en día siguen coleando. En el continente americano, obviamente, tenemos muchos casos. Por mencionar alguno de ellos, tenemos, por ejemplo, los Tupamarus. En el caso de Uruguay, estamos hablando de la década de los 60 o 70, es una guerrilla urbana de izquierdas. Quizás el exponente que más conocemos de los Tupamarus es José Mújica, que era un Tupamaru que llegó a ser presidente de Uruguay hace una década aproximadamente. También tenemos el movimiento revolucionario Tupac Amaru en Perú, también en los años 80 hasta finales de los 90, que dio origen a Sendero Luminoso, también una guerrilla maoísta que derivó en situaciones más críticas. En el caso de Colombia, las conocidas FARC y el ELN, que llegaron a tener hasta el 2017 en los acuerdos de paz del gobierno de Santos mucho control de ciertos territorios de Colombia. Siguiendo un poquito más arriba, tenemos el FMLN, el Farabundo Martín de Liberación Nacional de El Salvador, que se creó en los años 80, es una guerrilla marxista y fue uno de los actores más importantes de la guerra civil de El Salvador, hasta los tratados de paz del 92, que se desmovilizó, pero tenemos un exponente como fue Funes, que fue un representante del FMLN que llegó a ser presidente de El Salvador en el año 2009. Tenemos la guerra sandinista, que bueno, la guerrilla sandinista se creó en los años 61, tuvo una lucha encarnizada contra la dictadura de Somoza. En el año 79 llegaron al poder. En esa época estaban mis padres por Nicaragua y de hecho colaboraron con la guerrilla y mi nombre viene de allí. Es una historia emotiva y que le agradezco mucho a mis padres. Y la guerrilla sandinista estuvo del 79 hasta el año 90 en el poder, en una situación muy tensa porque los Estados Unidos fundaron la Contra, como todo en América Latina durante esa época hubo mucha injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y todos los movimientos revolucionarios o de resistencia activa
fueron intervenidos de forma directa e indirecta por los intereses estadounidenses. Hubo una época de la guerrilla sandinista del principio hasta los años 90 en la que se hizo una campaña de alfabetización, de sanidad, de igualdad de género muy interesante. Hay una segunda etapa que empieza en el año 2006 con la llegada de Daniel Ortega al poder. Es una etapa más oscura, pero bueno, es también fruto de ese proceso revolucionario. Tenemos también un poco más al norte, en el continente americano, a los zapatistas. Es una guerrilla socialista libertaria, comenzaron en el 94, sigue activa, otro de estos procesos de emancipación popular. Y quizás luego el caso más significativo, el epítome, es la Revolución Cubana, que sí que es un proceso revolucionario que se consolidó y que sigue activo a pesar del bloqueo brutal de los Estados Unidos. Y para terminar un poco el repaso de estos procesos revolucionarios o de resistencia a nivel mundial, vamos a centrarnos ahora en Europa. En Europa la historia de los movimientos revolucionarios o de resistencia o incluso terroristas es controvertida. Tenemos casos como el del IRA, el caso del Free Wells Army, el Ejército de Liberación galés, las Brigadas Rojas italianas, la Meinhof alemana, el Frente de Liberación Nacional de Córcega. Pero hay dos procesos en los que, para cerrar este repaso, me quiero centrar, y me quiero centrar por el resurgimiento del fascismo en Europa. Y muchas veces grupos filofascistas como son Vox, que critican con vehemencia a los comunistas, y hay que recordar el papel antifascista que tuvieron los comunistas. Y voy a hablar de dos casos, que es el caso de Grecia y el caso de España con los maquis. En el caso de Grecia hay que hablar del Ejército Popular de Liberación Nacional de Grecia. La Operación Barbarossa, en la época de los nazis, hizo que el ejército nazi invadiera Grecia en el año 41 y hubo un proceso de resistencia tremendo, liderado por el Partido Comunista griego, de 3 años, cruento, que consiguió desalojar al fascismo de Grecia y que luego, por intereses varios, fueron apartados del poder, de llegar a haber consumado esa posición dominante. Y para cerrar este repaso y explicar la razón de este repaso, quiero hablar de los maquis. Los maquis es una historia que, como todo lo que ha pasado en España asociado con el franquismo, está muy olvidado, pero es un proceso que hay que recuperar. Es un movimiento antifascista encomiable, que merece todos nuestros respetos como pueblo. Comenzó en el 39, cuando el golpe ilegal franquista culminó. Mucha gente del Frente Popular, republicanos, pues fueron a la montaña, se echaron al monte en distintas zonas de la Sierra Española, desde Extremadura hasta Francia. Eh, pero poco a poco fueron emigrando y traspasando de los Pirineos hacia Francia. Coincidió con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron muy implicados en la lucha contra el gobierno colaboracionista de Vichy en Francia, y del 45 al 47 es cuando tuvieron más intensidad en sus acciones. Está compuesto por comunistas, socialistas, anarquistas, aunque el Partido Comunista Español era muy activo en los maquis. Con la pena que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial empezó la Guerra Fría y en ese momento los aliados nos vendieron. Nos vendieron como pueblo, y vendieron a esta lucha antifascista, y decidieron que el franquismo iba a ser un tapón contra el comunismo, y la represión contra los maquis fue brutal. Era gente que vivía en condiciones muy duras en las montañas, y muchos de ellos se vieron enfrentados, en el mejor de los casos, a penas de 20 años, pero otros fueron asesinados tras juicios sumarísimos, sometidos al garrote vil. Muchos acabaron en campos de concentración que existieron en España, muy avanzado el franquismo, y un día hablaremos de ello. Y muchos fueron asesinados a sangre fría por la Guardia Civil, gracias a la impunidad de la ley de fugas. Y os preguntaréis por qué he hablado o hecho este repaso a nivel mundial de los procesos revolucionarios y de los procesos de resistencia activa. Hay dos razones fundamentales. La primera razón es porque creo necesario hacer una vindicación de estos procesos revolucionarios como fuerza motriz de los cambios históricos. Hoy en día los estados, sobre todo capitalistas, que no dejan de tener y ejercer el monopolio de la violencia, están en este proceso de criminalización de estos procesos revolucionarios que han permitido la emancipación de muchos pueblos. Y la segunda razón está un poco ligada a lo que ha dicho Rocío justo ayer,
hace un año murió mi padre. He pensado mucho en lo que quería hacer. Tenía que hacer algo, obviamente. Después de un año quería recordarle y tras pensarlo mucho, pues me di cuenta que quizás lo que más representaba a mi padre era este espíritu revolucionario. Al final tenía este espíritu galo de resistencia y siempre se alineó con los oprimidos, con los desfavorecidos, con los perdedores de la historia que hemos visto. Y siempre fue un firme defensor de la revolución como una forma de que los pueblos se liberaran de las cadenas de la opresión. Y hasta aquí la sección de hoy. Madre mía. Señor Lobo, yo creo que deberíamos coger esta pieza radiofónica o pieza podcastística y enmarcarla. Vamos, no sé si se puede poner esto como presentación de no es fijo para siempre este vídeo cuando lo cortemos. Te doy la enhorabuena, te mando un fuerte abrazo desde la lejanía que, desde la lejanía que nos une, iba a decir, y me parece que queda estupendo. Y Ha sido una sección maravillosa, señor Lobo. Cuando la estabas contando ya me estaba emocionando y bueno, ya el final ha sido lo que apoteósico. suponía. Oye, hay que decir, se nos está olvidando que otro de nuestros leitmotivs del programa, y Gea, tú lo sabes bien, Es que cuando termina un programa, ¿cuál es la pregunta que nos Es hacemos? verdad. este programa le hubiera gustado a Manolo. Este programa le Yo creo hacía que gustado a Manolo Vázquez. le hubiera gustado mucho todos los programas que hacemos, yo creo.